En este tutorial del día de hoy vamos a utilizar esta botella de plástico que hemos reciclado y como novedad vamos a sustituir la arena por poliestireno reciclado. Hola amigos, soy Antonio y les doy una súper bienvenida a este canal en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin, en primer lugar, de ayudarte a elaborar macetas de cemento con materiales reciclados. Antes que nada, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Preparamos el molde como ya hemos hecho en otros tutoriales del canal. Utilizando un cautín o hierro caliente, le hacemos un orificio a la altura deseada por donde quepan las tijeras. Abrimos un orificio de drenaje y cortamos siguiendo la marca de la botella. Con una plancha caliente engrosamos el borde del molde. Así se hace más resistente y resulta más fácil cuando estemos aplicando la mezcla. En este proyecto vamos a experimentar a ver cómo resulta sustituir la arena por poliestireno reciclado. O dependiendo del lugar donde ustedes viven, pudiera conocerse con los nombres de Unicel, Tengopor, Aislopor, Durapac, Tecnopor, Porexpan, Corcho blanco, Copor o poliespuma. Para esto necesitamos un recipiente y un rallador. No es una tarea difícil, solo deben utilizar medidas de protección como un cubreboca o mascarilla, ya que las partículas de poliestireno son muy ligeras y pudieran introducirse por la nariz al respirar. El único inconveniente es la misma razón de su ligereza, que pudiéramos contaminar el lugar donde estamos trabajando. Como pueden ver al final del video y por ustedes mismos, si hacen un proyecto parecido, que salen macetas muy resistentes y a la vez muy ligeras. El poliestireno puede tardar hasta 500 años en degradarse. Este tiempo depende de las condiciones ambientales y del tipo de objeto. En esto radica la importancia de reutilizar este material en nuestros proyectos de macetas de cemento. Así como estamos mostrando en forma granulosa, es que lo vamos a utilizar mezclándolo con cemento y agua. En un recipiente vamos a preparar una mezcla con los siguientes materiales: 2 medidas de poliestireno y una medida de cemento. Una medida puede ser una taza, un vaso o cualquier otro recipiente que ustedes decidan utilizar para medir los materiales. En este caso nosotros vamos a utilizar estas tazas pequeñas como medidas. Mezclamos primero el poliestireno y el cemento secos. Agregamos agua para tener una mezcla más bien seca para modelar en la parte externa, la que no puede estar muy humedecida, si no se deslizaría por las paredes del molde, ni muy seca ya que no pegaría. Como ustedes pueden ver, debe quedar semipastosa. En este caso el molde va a quedar permanentemente dentro de la maceta, es decir, no lo vamos a retirar. Esto hace que el mismo sirva de impermeabilizante y realmente a las plantas les va a gustar mucho más que quedar directamente en el cemento. El paso siguiente es comenzar con pequeñas porciones a envolver el molde desde los laterales. Esta es una de las tareas más difíciles de este proyecto. Debe hacerse con mucha paciencia e ir pegando y apretando la mezcla al molde. Primero una cara de la botella, después volteamos y con la palma de nuestra mano dominante protegemos que la mezcla no se caiga y aplicamos porciones de mezcla en la otra parte del molde. Se puede ir alisando con las manos humedecidas como estamos haciendo nosotros. Volteamos la maceta apoyándola sobre su borde
pueden buscar algo para apoyarse y que les permita ir dándole vuelta para poder trabajar con comodidad. Nosotros pusimos esta pequeña tarrina y comenzamos a envolver el fondo, tratando de que no nos queden zonas sin unirse al lateral del molde. Abrimos el orificio de drenaje que siempre se tapa cuando se coloca la mezcla. Para esto pueden utilizarse la parte de atrás de un pincel o un palillo. Comenzamos a trabajar en el borde superior. Vamos colocando pequeños churritos de aproximadamente 1 centímetro y le damos la vuelta. Debemos ir alisando, tratando de que no nos queden espacios vacíos entre los churritos que vamos colocando en el borde y estos con el lateral de la maceta. Esto lo hacemos para prevenir que cuando frague la mezcla no se agriete. Vamos emprolijando todo el borde para que nos quede bien bonito. Cambiamos la maceta a un plato descartable con un plástico debajo, ya que se nos hacía muy pequeño el pedestal que habíamos improvisado. Con una espátula o en nuestro caso con un cuchillo descartable al que previamente le hemos retirado los dientes con una lija, alisamos bien. Comprobamos que no nos queden espacios sin cubrir con la mezcla. La idea es ponerle 3 patas a esta maceta. Para eso cogemos un poco de mezcla, hacemos una bola y la dividimos en 3 partes de proporciones parecidas. La colocamos sobre el fondo y alisamos, tratando siempre de calcular que queden aproximadamente del mismo tamaño para cuando seque y volteemos la maceta, la misma quede equilibrada. Dejamos secar a la sombra durante 24 horas. Con un trozo de lija número 80 emprolijamos el borde, quitando las rebarbas que ha quedado, y alisamos el resto de la maceta. Realmente es una maceta rústica, pero ustedes pueden darle tanta lija hasta que les quede lisa según sea su gusto. La lavamos para quitarle el polvo de cemento que se ha producido a la hora de lijar y ya estaría lista para pintarla o para decorarla según sea nuestro gusto. Como nosotros la vamos a decorar haciéndole unas flores, por lo que preparamos una masa modelable. Esta que vamos a utilizar no va a contener arena. En un plato descartable agregamos 3 cucharaditas de cemento blanco y 3 cucharaditas de harina de trigo y lo mezclamos bien. Agregamos 2 cucharaditas de cola blanca o cola de carpintero. La harina de trigo aporta flexibilidad a la masa. Los otros 2 materiales, la resistencia y la durabilidad necesaria. Mezclamos bien hasta ir conformando una masa. Vamos incorporando pequeñas cantidades de agua. Nosotros lo haremos utilizando una cucharadita para evitar pasarnos y nos quede muy húmeda. Si esto les ocurre, agreguen pequeñas cantidades en partes iguales de cemento y harina de trigo hasta que les permita amasar. Nos engrasamos las manos con aceite vegetal, que puede ser incluso reciclado, o alguna crema hidratante para que no se nos pegue, y amasamos hasta formar una masa homogénea. La conservamos dentro de un plástico para evitar que se seque rápidamente y nos permita trabajar con comodidad en las decoraciones que queremos hacer en la maceta. Vamos a modelar 3 flores de fantasía con sus tallos y hojas. Lo primero que hacemos es un rollito largo, colocamos cola de carpintero y lo pegamos a la maceta. Este sería el tallo de la primera flor. Seguidamente vamos a modelar el pistilo. Para eso hacemos una lagrimita, la colocamos
al comienzo del tallo y le hacemos varios orificios. Yo tengo este instrumento que en la punta tiene varios alambres de acero y me viene muy bien para hacer esta tarea, pero pueden también con un palillo de diente o cualquier otro instrumento de punta. Ahora vamos a ir elaborando los pétalos hasta el número de 5 y lo vamos a ir colocando tratando de darle cierto movimiento. Esta flor que queremos presentar es como si tuviéramos solo la mitad de ella, la otra parte quedaría oculta en la maceta. Cada pétalo partiría de un pequeño rollito bien punteado. Debemos poner cola blanca antes de irlos colocando. Para terminar esta primera flor, hacemos 2 hojas. Tomamos una porción de masa, hacemos un rollito, lo aplastamos un poquito, colocándolo sobre el dedo índice y con el dorso de un bisturí, hacemos rayitas, todas saliendo de una punta hacia los laterales y la punta contraria. Esto sería los nervios de la hoja. Pellizcamos las puntas para empezar a dar cierto movimiento. Colocamos cola de carpintero y la pegamos en la maceta a nivel del tallo. Tratemos de dar siempre movimiento a la hoja de manera que no nos quede rígida y plana. Hacemos lo mismo para modelar y colocar la segunda hoja de esta primera flor. Para completar la decoración, repetimos los mismos pasos modelando 2 flores más. Esperamos un mínimo de 4 horas a que se seque la decoración hecha con la masa modelable y ya se puede pintar con los colores que más nos gusten. Pintamos con pintura acrílica, comenzando con lo que está en relieve, y en este caso serían las flores. Para la flor en particular le vamos a dar color amarillo. Después que están pintadas las 3, por encima le aplicamos escarcha del mismo color mezclada con barniz acrílico. Al pistilo lo pintamos de color marrón. El tallo y las hojas las pintamos igual con pintura acrílica, pero en este caso con color verde. E igual que hicimos con las flores, le colocamos encima escarcha verde mezclada con barniz acrílico. Como nos gusta mucho el color morado, también este proyecto lo utilizamos para pintar el resto de la maceta. Por encima del color marrón que dimos en el pistilo, aplicamos una capa fina de color dorado. Para dar un poco de luz y aclarar el color morado, vamos a utilizar la técnica de pincel seco aplicando dorado. La técnica de pincel seco significa que en un papel o paño limpiamos el exceso de pintura que tiene el pincel y después es que ya pintamos el lugar deseado. Dejamos secar y aplicamos 1 o 2 capas de barniz de manera que le dé un mejor terminado a la maceta, pero también sirva de impermeabilizante y de protector de las decoraciones hechas con cemento y harina de trigo. Aquí ya pueden ver el proyecto terminado. Nos ha gustado mucho que a partir de una botella que reciclamos y poliestireno tengamos ahora una hermosa maceta muy original a la que podemos utilizar para embellecer nuestro jardín o cualquier parte de nuestro hogar. Le sembramos un pothos. Nos ha gustado mucho cómo ha quedado la maceta, la que ha resaltado su belleza, la plantita sembrada. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial como me ha gustado a mí. Nos vemos en el siguiente, donde seguiremos aprendiendo a hacer lindas macetas. Chao, bendiciones, chao.